40 segundos, un gusto saludarlos en este día martes. Las disidencias de las FARC vuelven a atacar en el departamento del Cauca anoche y esta madrugada. Bueno, Cauca y Valle del Cauca, a pesar de los refuerzos militares, de que el gobierno hizo consejos de seguridad y que todo el mundo amanece ofreciendo recompensas por capturar a los jefes de esa guerrilla, siguen atacando. Anoche asesinaron a 2 hermanos indígenas en Caldoso, allí en el departamento del Cauca, y volvieron a atacar en Cajibío. Ya habían atacado, habían dejado 2 soldados heridos y anoche lo volvieron a hacer en un hostigamiento, el de anoche en Cajibío, que no dejó heridos. Han sido 5 días de ataques desde el viernes de la semana pasada que dejan 8 muertos y 9 heridos, una situación crítica. Atacaron hace 24 horas la estación de policía de Morales, mataron allí a 2 policías y a 2 presos, dejaron heridas a 3 personas, un daño enorme en el comercio de Jamundí, pero también explotaron una bomba allí en un hotel en donde dejaron 3 personas heridas. Hay combates permanentemente en Jambaló, enfrentamientos en Corinto, ataques con explosivos en Suárez, que es la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, y el ataque del viernes en Miranda, en donde sepultaron al niño ayer Esteban Villafañe, una de las víctimas esas muy simbólicas de estos disidentes de las FARC. Le pegaron un bombazo a la moto donde viajaba este niño de apenas 10 años de edad, lo mataron a él y al conductor de la motocicleta. El gobierno, en medio de esta crisis de orden público, destituyó al general Luis Mauricio Ospina, que era hasta ayer el comandante del ejército, y nombró por primera vez a un general en retiro, se llama Luis Emilio Cardoso, que a partir de hoy vuelve a vestir el uniforme, será comandante del ejército de Colombia. Había salido él en la purga del ejército de agosto del año 2022, cuando llegó el presidente Petro. Recuerden ustedes, en esa colada sacaron a 40 generales. Aunque en realidad nunca se fue del todo, muy cercano al ministro de Defensa. Cardoso era el vicepresidente de Indumil, pero vestía de civil, ahora vuelve a comandar el ejército. Es la primera vez que un general retirado llega a comandar el ejército de Colombia. El general Ospina se va por muchos errores, por malas relaciones, porque presentó un informe equivocado sobre armas y municiones que se perdieron. Se le entregó al presidente Petro, que fuera de todo leyó la columna equivocada y lo vieron en la Casa de Nariño como una inducción al error. Pero además el general Ospina tenía muy mala relación con su jefe, el general Giraldo, el comandante de las fuerzas militares, y lo investigaban porque mandó seguir al profesor de inglés de su esposa por un tema estrictamente personal de celos. En Cauca fue el símbolo de cómo el general Ospina no pudo contener la situación de orden público. Allí una situación totalmente salida de control, a pesar de ser un departamento muy del corazón del gobierno. Es caucana la vicepresidenta Francia Márquez, es caucano el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Ambos estuvieron liderando el Consejo de Seguridad en Popayán, desde donde anuncian esta mañana refuerzos, van a llevar más hombres del ejército. De hecho, ya hay tanquetas militares esta mañana patrullando en Jamundí y en algunos municipios del Cauca, y están ofreciendo lo de rigor, una recompensa por los jefes disidentes de las FARC, de las 2 columnas que están sembrando allí el terror, la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. Bienvenidos, ya les vamos a contar de la situación de orden o de desorden público. El presidente Petro ordena que esta ofensiva contra los disidentes sea total, pero no suspende la mesa de diálogo que hay con esa guerrilla. Es decir, el gobierno los tiene graduados al tiempo de interlocutores políticos, a pesar de que lo único que están haciendo es terrorismo puro y duro. Por ahora, toda esta escalada terrorista deja solamente 3 personas capturadas y un menor aprehendido, que son los presuntos responsables por el ataque a la estación de Robles de Jamundí. Ya les voy a contar de la otra crisis del gobierno, que es producto del cambio de modelo para la salud de los maestros y sus familias. Estuvieron ahí en un debate de control político en el Congreso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que por primera vez reconoce que los cambios que comenzaron el 1 de mayo, es decir, hace 3 semanas, no son lo que el gobierno planeó, prometió o pensó. Pero dice que la culpa no es ni suya ni del presidente Petro, sino que todo el caos se origina en nombre propio en el presidente de la Fiduprevisora, que se llama Mauricio Marín, un funcionario del gobierno que llegó allí como cuota política del partido de la U.
La oposición del mismo gobierno, con unos culpándose a otros, dice el ministro que el problema es que hay infiltrados que quieren dinamitar el nuevo modelo que se diseñó y se planeó por 6 meses, y estaba mirando a Marín, y le dijo a Marín de frente que él tenía respaldo político, pero que no era suficiente para esconderse allí. Marín no quiso responderle, había dicho antes que quien se atreviera a criticar a Fiduprevisora corría el riesgo de crear pánico económico. Marín después salió corriendo, me parece que tiene las horas contadas si es el responsable de ese caos que hay con la salud de los maestros que siguen llegando a Bogotá a protestar allí frente a la Fiduprevisora. El problema para el ministro de Salud es que el modelo está planeado así, que sea Fiduprevisora la administradora, una especie de EPS para los maestros, y eso salió muy mal. Y les voy a contar en segundos del respaldo del presidente Petro al fiscal de la Corte Penal Internacional, se llama Karim Khan, es londinense, que es el hombre que pide la captura del primer ministro Benjamín Netanyahu y de los líderes de Hamás. Dice Petro que Colombia confía en que la sala plena de la Corte acepte su solicitud. Ese paso se debe dar en estas próximas horas y es el gran motivo de una tormenta internacional. Se queja Netanyahu desde Tel Aviv, dice que lo están equiparando con los terroristas de Hamás. Hamás de momento guarda silencio. Les contaré a propósito de crisis de las últimas declaraciones del presidente Milei desde Argentina, cavando más la crisis de micrófonos que se ha gestado por declaraciones suyas y del gobierno español muy poco diplomáticos unos con los otros. Esta mañana hay un muy grave accidente en Cundinamarca, 2 muertos y varios heridos por un choque de un bus con motos y bicicletas en la vía de Indumil que va hacia Soacha. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, acompañarlos en esta mañana de martes, seca de momento. Hoy es el día de la afrocolombianidad, para celebrar que en 1851 se abolió la esclavitud en Colombia, ahora que el presidente Petro tanto habla de nuevas esclavitudes. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Que me dieron, mi santo no me debe morir, mi santo. Ahí el apoyo ya está coordinado para ir hasta el punto, compañero. Están dando de todo, ¿qué La brutal andanada terrorista de las disidencias de Iván Mordisco en Cauca y Valle. En Morales atentaron contra la policía. Están atacando la estación ahí de Morales, señores. En Jamundí activaron una motobomba. Fuerte atentado, motobomba ahí en la calle. Y en Dagua hostigaron la población. Los ataques terroristas dejan 2 policías y 2 reclusos asesinados. 6 personas más están heridas, entre ellas 3 menores de edad. En Caldono, la comunidad también reporta el asesinato de 2 hermanos que viven en un resguardo indígena de la zona rural. Culpan a la disidencia de las FARC de este doble homicidio. Luego de un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció las siguientes medidas. Hemos ofrecido recompensa de hasta 500 millones de pesos para las informaciones que permitan la captura de los máximos cabecillas del Frente Jaime Martínez. Parece una motobomba. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el nuevo llamado que hace al gobierno. Yo no sé si hay oídos sordos, pero yo he venido diciendo todo el tiempo, la seguridad del Valle del Cauca, la seguridad del sur del Valle del Cauca depende de la problemática de seguridad de todo el Pacífico colombiano. El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, confirmó la captura de 3 responsables por el atentado en el corregimiento de Robles en Jamundí Valle. Hay 3 personas capturadas, un menor aprehendido con información importante que hará parte de la investigación. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. Pido a la población civil que por favor nos colaboren con información que permita anticiparnos a las amenazas terroristas de estos perros rabiosos, porque no tienen otro nombre. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El director de la policía, William René Salamanca, ha instruido la llegada de nuevos policías que reforzarán unas estaciones de policía específicas que definirá el general Zapata, subcomandante de la Policía Nacional, que se quedará en el Cauca coordinando todo este tipo de acciones. La vicepresidenta Francia Márquez. Vamos a acompañarles y vamos a estar aquí haciendo presencia con todos los esfuerzos de nuestras fuerzas militares y de policía para enfrentar estos actos terroristas.
El general retirado Luis Emilio Cardoso se convirtió en el nuevo comandante del arma más grande e importante que tiene las fuerzas militares, como lo es el ejército. Además, Cardoso es compañero de curso del general Luis Ospina, relevado del cargo por orden del presidente Petro, por estar envuelto en polémicas y denuncias que empañaron su tarea. Esta mañana el general Luis Ospina se despidió con gratitud hacia el presidente Gustavo Petro en una carta donde acepta haber tenido desaciertos, pero destacando su trabajo a lo largo de 39 años de carrera en el Ejército Nacional. En la misiva también le desea éxitos al general Luis Emilio Cardoso, destacando sus competencias al frente de la comandancia del Ejército. Líbranos de todos los males, Señor. Familiares, amigos y habitantes de Cerrito Valle despidieron a Esteban Villafañe, el niño de 12 años, asesinado el viernes pasado por las disidencias de las FARC en Corinto, Cauca. Marta Checarracán, familiar. La señora además está en estado delicado y muy crítico. La hija dijo que ella está en un estado muy delicado y muy crítico. Yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la República, y quien ha manejado absolutamente todo hasta hoy ha sido el doctor Marín. Durante un debate de control político en el Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, responsabilizó al presidente de la FIDU Previsora de las innumerables fallas en el cambio de modelo de salud del magisterio. Hicimos 3 revisiones muy concienzudas y claras y una proyección para poder poner en este modelo en funcionamiento. Esto no se ha cumplido en la práctica. Que lo logremos cumplir mañana tiene que ser la función del señor Marín. Presidente de la FIDU Provisora, Mauricio Marín. Yo la verdad sí voy a ser vehemente en que cualquiera que tenga alguna acusación la haga con pruebas en la mano. La mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes anunció formalmente el debate de la reforma pensional que podría iniciar este martes 21 de mayo. Sin embargo, solo está radicada la ponencia mayoritaria del gobierno, ya que la oposición espera el fallo de una tutela que podría suspender este trámite. La representante Betsy Pérez: estamos solicitándole al juez de tutela que vía protección conceda una prórroga que se negó por vía de la presidencia de la mesa directiva. To sustain the charge also of starvation being used by Netanyahu and Gallant as a method of war, and it's awful. El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al solicitar al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y 3 líderes de Hamas. A través de su cuenta de X, el presidente escribió, abro comillas, la medida que abarca por igual a líderes de todas las partes de este conflicto constituye un paso en la dirección correcta y un significativo desarrollo en la lucha contra la impunidad. The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. La escandalosa decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dice Netanyahu, de solicitar órdenes de arresto contra los líderes democráticamente elegidos de Israel es un ultraje moral de proporciones históricas. Dejará una marca eterna de vergüenza en la Corte Internacional. Israel libra una guerra justa contra Hamas, organización terrorista genocida que perpetró el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Estados Unidos e Israel no reconocen la jurisdicción de la CPI. Washington rechazó la determinación del fiscal Khan. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Permítanme dejar claro que rechazamos la solicitud de órdenes de arresto de la CPI contra líderes israelíes, independientemente de lo que estas órdenes puedan implicar. No se puede equiparar a Israel y Hamas. Edwin Cetré volvió a marcar en el fútbol argentino, esta vez en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional de Argentina frente a Deportivo Riestra. El colombiano se encargó de abrir la senda de la victoria para su equipo, Estudiantes de La Plata. Además, hoy se corre la etapa 16 del Giro de Italia. El mejor colombiano en la clasificación general es Daniel Felipe Martínez, que se encuentra a tercero por detrás de Geraint Thomas y Tadej Pogačar, que es el gran líder de la competición. Hoy etapa de alta montaña. Estás escuchando Blue Radio.